Primera llamada. Segunda llamada. Segunda llamada. Tercera llamada. Están bienvenidos a otro episodio de la Cueva de Dionisio. Espero que enero haya sido bueno con ustedes. Espero que haya sido un mes, no sé si productivo, porque últimamente he estado pensando en esta cultura que se le llama, ¿no? La cultura de la hiperproductividad y el automejoramiento y la necesidad de siempre estar en movimiento, ¿no? Entonces, pues sí, que haya sido productivo, pero con medida, yo creo. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Si están escuchando este podcast en este preciso momento, en Spotify o en YouTube, denle ahí un me gusta, compártanlo, recomiéndenlo, métanse a las redes de la Cova de Dionisio, que si no se la saben, en Instagram, @la-cueva-de-dionisio. Ahí pueden encontrarlo y ahí se pueden buscar las otras redes de la Cueva de Dionisio y hacer lo propio. Que este capítulo va a tratar del capítulo 2 de Ética y Disciplina de Stanislavski. Pero antes de llegar a ese capítulo, de llegar a esa parte, hay una cosa que quiero anunciar y es que la Cueva de Dionisio va a mostrar recovecos en este podcast. Va a mostrar sus paredes, la Cueva de Dionisio. ¿Cómo se va a reflejar eso? Pues cada viernes de todos los viernes de cada mes va a haber un como extracto de pues ideas de la actuación, reflexiones sobre la actuación. Konstantin Stanislavski tiene un libro llamado El Manual del Actor y pues quizá de ahí es un libro que viene en forma de como diccionario en donde explica cierta terminología. Nos estamos yendo con Stanislavski muy fuertemente porque Stanislavski es un parteaguas en sí solo de la actuación. Gracias a él, muchos teóricos tienen un fundamento hoy en día. Gracias a él, muchos teóricos, si no es que casi todos o todos existen. Entonces, pues Stanislavski marca un hito en la actuación y como tal vamos a respetar ese hito. Lo considero que así debería ser, ¿no? Respetar ese hito y pues hablar un poco más de su trabajo, de profundizar en su metodología. Ahorita en Ética y Disciplina estamos en el capítulo anterior como que rozando un poco de dónde viene Stanislavski. Yo dije el capítulo anterior que íbamos a hablar un poco de la vida de Stanislavski en este, pero creo que en una reflexión que tuve este mes, creo que Ética y Disciplina se puede leer sin entender un poco la biografía de Stanislavski, pero si usted está escuchando este capítulo y le interesaría, manden mensaje a la Cova de Dionisio o pónganlo ahí en los comentarios de YouTube y lo hacemos con mucho gusto, claro que sí. Mi vida en el arte, así se llama la biografía de Stanislavski. Eh, Le damos con todo. Pero ese es el anuncio. Cada viernes de todos los meses venideros va a haber una capsulita. Van a ser. Todavía estoy decidiendo si serán 20 minutos, media hora de capsulilla. Y pues ahí estará alguna, pues algún concepto, alguna reflexión, quizá una palabra del manual del actor. Quizá profundizar en temas que hemos estado tratando en redes, principalmente en Instagram. Instagram
creo que usaré esta media hora para esto. Instagram es una parte muy fundamental, si no es que la más fundamental, si no es que fundamental, de la cova de Dionisio. Instagram es como la matriz de toda la cova de Dionisio. Es el centro y frente de la cova de Dionisio. Y en Instagram estamos manejando o se están tratando tres libros distintos de temáticas semidistintas. Una de ellas, evidentemente, es Ética y Disciplina de Stanislavski. Y se está tratando también Ética Nicomaquea de Aristóteles. Ética Nicomaquea de Aristóteles ha traído bastantes problemas al momento de sintetizar los, eh, los temas que trata. Trata uno en particular, ¿no? La ética, pero tiene sus medios para explicar la ética y tiene sus herramientas para explicar la ética y la ética. Y pues quizá la traducción que se está empleando, que es la de Porrúa de sepan cuántos, no es la mejor, pero está siendo un reto sintetizar eso ya sea en video, ya sea en posts de Instagram. El medio de las redes sociales implica una cierta síntesis que es muy difícil de alcanzar con temas como la ética, la ética griega o la ética aristotélica. Pero se está intentando y creo que, pues no sé si se esté logrando, pero sí algo está ahí cuadrando. Los engranajes se están moviendo, dijeran los relojeros. Em, pues sí. Entonces eso va a ser cada viernes, va a haber ahí una capsulilla y veremos de qué se trata. Si tienen alguna inquietud, si quieren alguna reflexión sobre algo, lo que sea relacionado con el teatro, pues pónganlo aquí en los comentarios, pónganlo en Instagram, pónganlo, manden el DM en Instagram y se hablará, claro que sí. Se hará su propia investigación y luego se hablará, porque pues aquí hablamos con algún tipo de fundamento, ¿verdad? O se intenta hablar con algún tipo de fundamento. Entonces ese es el gran anuncio. Y pues lo demás seguirá como siempre. El programa, el programa de estudios de la Coda de Inicio está ahí en un post pineado de Instagram, obviamente. Eh, los lunes se está hablando de un teórico, en este caso Stanislavski. El miércoles se está hablando de filosofía. Y el viernes se está hablando de producción. El libro de producción también es un libro que ha tomado su respectivo tiempo, la síntesis del propio, porque pues son, son temas que tienen bastantes aristas y son temas que dependen de muchas cosas, entonces saber qué situación poner primero o saber qué concepto poner primero, pues está siendo bastante complicado y, y conlleva tiempo sintetizar esos temas. Em, Pues ahí está la programación de la Cueva de inicio semanal regular. Y pues ahora le vamos a agregar uno más, que es que los viernes hay cápsula aquí en Spotify y en YouTube habrá cápsula. Lo que, lo que llama la atención un poco cuando se piensa en actuar es la complejidad o la facilidad que puede tener el llegar a actuar, ¿no? ¿A qué vamos con esto? La actuación es un medio de expresión reactivo. Eso quiere decir que el actor reacciona, como se dijo en el primer capítulo de este podcast. Un actor reacciona a estímulos, ya sean ficticios o no, y se les trata de estos estímulos reales o ficticios como si fueran reales. Ahora bien, en ese momento de reacción, pues, por ejemplo, Luis de Tavira decía que una cosa es reaccionar. Uno reacciona a un susto, ¿no? Cuando alguien te espanta, reaccionas, gritas, en algunos casos hasta avientas algún madrazo, pero usualmente como que gritas
tu corazón se acelera y luego ya te calmas, ¿no? O sea, eso es una reacción natural, ¿no? O, pues sí, lo que más se me ocurre es eso, ¿no? Un susto. Pero en la actuación regular, por llamarlo de alguna manera, en la actuación estándar, podríamos decir, llámese teatro, llámese película, pues estás reaccionando a algo que o ya se ensayó o ya se grabó, ¿no? O estás en la segunda toma o estás reaccionando bajo circunstancias que son para nada normales, ¿no? Es una situación completamente antinatural en la manera en... Es una situación completamente antinatural dentro de la cual tienes que reaccionar de una forma completamente natural, ¿no? Tienes que ser verídico, tienes que ser fidedigno a la realidad o lo más cercano a la realidad que se pueda. En el caso de que lo que estés actuando o interpretando esté dentro de un contexto, pues eso, real, natural. Ya si estás en la película de Alien, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero a lo que voy es que, pues la actuación conlleva una cierta naturalidad que es hasta antinatural, ¿no? Y dentro de esa, pues sí, dentro de esa, pues sí, esa letra fina, esa letra pequeña de la actuación, pues mucha gente interpreta como una mentira, ¿no? Tú puedes mentir en la actuación, te pagan por mentir. Un mentiroso profesional, dicen algunos, ¿no? Y pues realmente se está empleando un tipo de juego. Muchos ejemplos se dan en la carrera de actuación sobre la distinción entre el teatro y el teatro como palabra en español y en inglés. En inglés es to play, ¿no? A play. Y play es jugar o juego, ¿no? Entonces, pues sí, es un tipo de juego y los niños saben jugar. Los niños pueden jugar. Los más pequeños, ¿no? Que saben jugar. Pueden jugar horas, horas y horas y horas y horas y horas. Y se lo toman muy en serio, ¿no? Algunos. Y dentro de esa seriedad, lo único importante es mantener la realidad de la ficción, ¿no? Que se está jugando. Cuando un niño juega a ser vaquero o príncipe o lo que sea, cazador espacial o lo que sea que se esté jugando, es una cosa seria. Y si yo te disparo y te doy, ¿por qué no caes al suelo, no? O sea, es la naturaleza de lo que estamos haciendo y me molesta que no estés reaccionando como yo quisiera, ¿no? Y pues dentro de esa capacidad todo el mundo puede jugar. Todo el mundo puede jugar. Si se le toma con seriedad al juego, todo el mundo puede jugar. Y claro, hay minucias, ¿no? Hay minucias que no todos forzosamente conocen ni deberían de conocer. Y no en el sentido de que es un secreto nacional, sino pues no hay necesidad de que lo sepa todo el mundo, ¿no? No hay necesidad de que todo el mundo conozca las 12 preguntas que le puedes hacer a tu personaje para convertirlo en un personaje más real, ¿no? En una persona más real, más palpable. No hay necesidad de que la gente sepa todo el diccionario del manual del actor de Stanislavski. No hay necesidad incluso de que la gente sepa la ética y disciplina de Stanislavski. Si uno está en la seriedad del juego, pues no hace tanta falta. Entonces, pues uno piensa estas cosas y reflexiona en estas cosas y uno se da cuenta que, pues, no forzosamente el estilo de preparación de cada uno tiene que ser el estilo de preparación colectivo. Es decir, la manera en que uno se prepara no tiene que ser la misma manera que el otro se tiene que preparar para actuar. Eso creo que es una obviedad, ¿no? No todo el mundo debe compartir el mismo método. No todo el mundo tiene que, no sé, llegarle al peso en donde su personaje está, ¿no? Usando, por ejemplo, a Christian Bale, ¿no? Este actor que hizo El Maquinista y bajó una tonelada de kilos, ¿no? O sea, un volumen bastante considerable y estaba en los huesos, ¿no? Y luego los volvió a subir para ser Batman. Entonces, pues ese es un método, por así decirlo, y no tiene que ser el método general. Idealmente,
Lo único que se debería de buscar es, pues, lo creíble del personaje, ¿no? Que el personaje sea creíble, que la historia que estás contando, todo el mundo diga, claro, es lo lógico. Dentro de la historia del maquinista, para quien lo haya visto, pues es lógico que eso pase, ¿no? Y que se llegue a ese peso. Y ahora ya que la manera en que uno transporte ese peso a la pantalla, pues es diferente, ¿no? Gary Oldman se puso un traje para ser Winston Churchill, ¿no? No subió lo que pesa Winston Churchill. Entonces, pues dentro de la variedad de los métodos y la seriedad del juego, pues incluso podría ser argumentable que todo el mundo puede llegar a ser actor. Todo el mundo puede actuar y todo el mundo puede cubrir la necesidad de jugar. Si se toma el juego con seriedad, claro está, ¿no? Ahora, la actuación tiene un nivel de complejidad agregado al juego infantil. Y es que en la mayoría de los casos, perdón, no sé, tal vez no la mayoría de los casos, pero sí en la generalidad, ¿no? La actuación con parlamento, pues tiene que ser aprendido el parlamento, ¿no? O por lo menos comprendido. Y pues dentro de esa comprensión, dentro de ese entendimiento, se jugará a lo que se tiene que jugar. Hay gente que no se tiene que no se aprende los diálogos tal cual, entiende el concepto, entiende el contexto y algo dirá tal cual está en la página, pero no forzosamente dice todo como está en la página. Le agrega, le quita, le pone y aún así la escena funciona, ¿no? El juego continúa, el juego funciona. Y esto no es una reflexión para demeritar la carrera de actuación, obviamente, ¿no? Si yo demeritara la carrera de actuación en este podcast, pues ¿para qué estoy haciendo este podcast, no? ¿Para qué existe la cueva de inicio? ¿Para qué hay una cueva? ¿Por qué está la boca de la cueva? Pues, si te lo puedo explicar en 3 palabras, pues no te metas, ¿no? No te metas a la cueva y empieces a reflexionar estas cosas, porque pues es muy sencillo, ¿no? Y no, no es sencillo, no es sencillo. Hay complejidades, hay minucias, hay aristas a entender de la actuación. Y todo el mundo que es actor, actriz, lo entiende. Actriz, actor, entrenado, ¿no? Y entrenado también, entrenamientos hay muchísimos. Muchísimos, muchísimos. Están los actores de tablas, ¿no? Que no forzosamente entraron a una universidad, pero entraron a trabajar desde que quisieron ser actores. Y se empezaron a hacer castings y empezaron a hacer obras de teatro y fueron escalando en el teatro y en las películas a base de trabajo. Y nunca hubo un estudio de por medio y yo no soy ese estilo. Acaso Servilleta no es de ese estilo, pero pues yo me imagino que en algún momento se toparon con preguntas similares, ¿no? Y eso trae otra reflexión, que quizá eso puede ser para alguna cápsula del futuro, pero trae la reflexión de cómo las preguntas se repiten, ¿no? Cómo hay preguntas que no importa quién las trate o cómo se traten, es la misma pregunta, ¿no? Esta onda de qué es ser un ser humano, ¿no? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo y se va preguntando todo el tiempo, pero de diferentes maneras. La similitud en las cuestiones, en el cuestionar. Y pues sí, la variedad en la actuación, la variedad del ser humano es una cosa asombrosa. Pero pues también plantea muchas cuestiones, ¿no? Plantea la posibilidad de que pues lo que uno hace tal vez no sea tan necesario, ¿no? Y no digo que la actuación no sea necesaria, es necesaria, pero la manera en que uno lo aborda, tal vez no sea tan necesario complejizarlo tanto, ¿no? Tal vez lo que uno hace y cree correcto es muy complejo. Podrías hacerlo de esta o tal manera, ¿no? Así como la, pues sí, esta onda de simplificar los problemas y llegar a la misma respuesta, ¿no? Claro está. En, en esta reflexión lo que quisiera dejar un poco es, aparte de lo obvio, el reflexionar, es la posibilidad de que uno está muy clavado en los métodos de la gente, ¿no?
en las maneras de ser de la gente y en las maneras de crear de la gente. Que está bien, está muy bien estudiar las metodologías y los comportamientos de la gente, sobre todo cuando se es actor o actriz. Entender el comportamiento humano en su mejor capacidad, ¿no? En la mejor de las capacidades, en la mejor de las posibilidades incluso. Pero quizá y lo más importante, por lo menos en la actuación, es darse cuenta cómo uno reacciona a lo que tiene que hacer, cómo reacciona a lo que tiene que aprenderse, a lo que tiene que hacer en el trazo, a lo que tiene que hacer en el acto uno, 2, 3, en la manera en que se aproxima un casting, cómo te preparas ese casting, cómo llegas al casting, cómo saludas a la gente del casting, cómo te despides de la gente del casting, cómo trabajas con tus compañeros, juzgas a tus compañeros, criticas a tus compañeros, los regañas, les gritas, lo que sea. Creo que la introspección es lo más importante en el método creativo actoral. La introspección, el autocuestionamiento y evidentemente va de la mano con el automejoramiento. Y esto quizás se une un poco con lo que decía antes de la cultura del automejoramiento y la productividad, ¿no? Y no porque, y no porque la actuación tenga que ser una onda como producto del capitalismo, ¿no? O sea, no porque el automejoramiento te dé más dinero, que seguramente sí, en algún sentido. Pero, pero el actor, yo creo, esto ya es a corte personal, pero el actor debe estarse preguntando cómo hizo esta tal o cual función, ¿no? Cómo hizo tal o cual actuación, cómo leyó tal o cual texto y cómo lo comprendió, qué se puede mejorar de esa lectura de comprensión para aplicarla a futuros textos, cómo reacciona tal director a tal cosa, por qué, cómo si vuelvo a trabajar con él debería de mejorar tal o cual situación. El automejoramiento y el autocuestionamiento es una cosa que incluso muy por debajo de la mesa se enseña en las carreras de actuación, ¿no? Para quien haya estudiado en carrera de actuación, siempre se pide tener una bitácora. Y es cagante hacer una bitácora. Porque pues te impulsa eso, ¿no? El cuestionamiento, el registro forzoso y darte cuenta que quizá tal o cual clase es una completa jalada, pero en realidad sí tiene una función, ¿no? Entonces, pues tu frustración es, me da mucha flojera ir, pero pues tengo que ir, ¿no? Entonces, pues sí, quizá a lo que estoy tratando de llegar es que la investigación personal, el autocuestionarse y el autoinspeccionarse al momento de trabajar, actuar, pues es la metodología más importante. Y, y no porque en este capítulo de Stanislavski que vamos a tratar después de la pausa hable de ello, ¿no? Que sí, en cierto sentido, ética y disciplina habla de ello, pero es un tema más, pues eso de corte personal que tiene que llegar como fundamento, ¿no? Yo creo. Corte personal, de nuevo, es completamente mi opinión, pero últimamente he pensado en eso, ¿no? Como hay gente que está clavada en la metodología de la otra gente. Y está bien, volvemos a lo mismo, está bien. Solo no hay que perder de vista. En vez de estar viendo barcos ajenos, porque no estás revisando si no tiene fugas el tuyo, ¿no? Y ojo, no es una queja, es un regaño, esto no es un diss track a nadie. Nada más, pues a veces siento que se enseña mucho a conocer metodologías, a conocer teorías. Y obviamente es irónico, ¿no? Que el que está narrando el podcast de la Cova de Dionisio, un lugar en donde se enseña todo lo que ya se dijo, pues se está enseñando que pues, tal vez no es lo más importante. Pero sí, o sea, a ver, es importante.
Es importante conocerse a uno, es importante cuestionarse a uno, es importante mejorarse uno en la mayor de sus capacidades. Pero también es importante aprender de los otros. Es importante aprender de lo que hay y es importante aprender de lo que se está haciendo en otros lados, ¿no? Así se da la síntesis de la tesis, la antítesis, se genera la síntesis y, oh sorpresa, se da el conocimiento, ¿no? Es un diálogo, un poco hegeliano, pero heideggeriano, incluso diría yo. Pero pues, es necesario, es completamente necesario y es una onda teatral también y actoral. El otro me da bastante de lo que a lo cual reaccionar y por lo cual ser, ¿no? No sé, no sé. Es una cosa que traigo clavada todo este mes, a palabras limpias, no es un autoalbur. Hasta este mes lo he pensado mucho y, y me da coraje, me frustra y me da tristeza un poco que la carrera de actuación a veces se siente como un lugar en donde todo el mundo puede criticar el trabajo de otros bajo la máscara de que es retroalimentación. Pues, o sea, sí, puede ser retroalimentación. Pero ¿qué tal de la autoinspección, ¿no? La autorretroalimentación. No sé si esa palabra existe, pero me la acabo de sacar del culo. Eh, es importante aprender de los otros, pero es más importante aprender y mejorarse a uno. Y Ética y Disciplina de Stanislavski invita mucho a eso, a inspeccionar qué se hace antes, durante y después de la función, cuál es la mejor manera de aprender. La segunda parte, creo que lo dije el capítulo pasado, se habló de eso el capítulo pasado, la segunda parte de Ética y Disciplina es la pedagogía de la actuación, ¿no? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja? Y Stanislavski propone métodos para trabajar mejor, en qué te deberías de fijar, en qué no. Pero, pero lo que sí es cierto es que el teatro, por lo menos, siempre se ha visualizado, yo lo he visualizado, como un lugar al cual llegar a manera de oasis, ¿no? Es un oasis en el desierto del caos, ¿no? El mundo cotidiano es un caos la mayoría del tiempo. Pasan situaciones, pasan cosas que pues afectan a uno y la manera o el ánimo en que se llega al trabajo, actoral en este caso, obviamente, teatral, pues es, es muy cambiante, ¿no? A consecuencia de eso es ese caos cotidiano, ¿no? Pero ya aún así, pero y aún así se tiene que tomar en cuenta una disociación de la que sí habla Stanislavski y creo que cada vez que medito estas cosas se hace más presente, una disociación entre lo personal y lo laboral. Y en lo laboral, la ética y la disciplina varían un poco a ratos, y un mucho a ratos, de la ética y disciplina personal. Ojalá, ojalá, y lo que dice Stanislavski en Ética y Disciplina en su primer capítulo, fuese verdad y el actor pudiera ser una mejor persona para enaltecer su arte, ¿no? Pero hay veces en donde no, hay veces en donde el actor llega, hace lo que tiene que hacer, puede ser un completo inútil, un completo maleducado, pero saca el trabajo y está perfecto, ¿no? De nuevo, no es personal, no es contra nadie, lo juro, pero es curioso, ¿no? Es curioso cómo el fijarse en metodologías ajenas a veces hace que nos olvidemos de la metodología personal. Creo que tiene mucho que ver con lo que va a pasar en esta siguiente media hora, después de la pausa. Y si está escuchando este podcast, deje su reflexión en los comentarios y comparta. Volvemos.
Hemos vuelto, hemos vuelto. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue? En estos, ¿qué fueron? ¿20 segundos? ¿30 segundos? Hemos vuelto. Después de este bajón emocional, después de esta reflexión un poco oscura, vamos a hablar de lo que nos truje, chencha. Y es Ética y Disciplina de Konstantin Stanislavski, capítulo 2. El capítulo 2 es muy interesante porque se sale completamente del patrón del capítulo uno. El capítulo uno tiene esta onda de como consejo dogma stanislavskiano, en donde te da pues su opinión seca, dura y derecha. Pero en el segundo capítulo lo que hace es reflexionar de una situación hipotética. En la situación hipotética es la siguiente. Stanislavski plantea la siguiente situación. Un actor tiene que dar función y llega al teatro y pasan dos cosas. Hay dos situaciones. El antecedente es el mismo, pero voy a explicar primero las dos situaciones. Llega al teatro. Situación número uno. El ambiente laboral es lo peor que hay. Se pelea con todos, todos tienen odio entre todos y el director no hace nada. Cuando es momento de dar función, pues como todos se odian, llegan a este punto en donde pues en mitad de escena no dicen sus textos para que el otro se tropiece, cambian las cosas de lugar. Es horrible. Situación número dos. El actor llega y todo el mundo está en su mejor eh, modo de actuar, ¿no? Su mejor mood. El director hace lo que tiene que hacer, los actores hacen lo que tienen que hacer, todo el mundo se lleva bien, la función sale mejor. Esas son las dos situaciones. Ahora bien, nuestro protagonista en esta anécdota tiene unos problemas personales. Problema número uno, dejó sus llaves dentro de su casa. Problema número dos, su papá o un familiar muy cercano a él está enfermo, muy mal, de muerte incluso. No, no sé si dice de muerte, pero sí enfatiza que está muy mal. Y situación número tres, o punto número tres, tiene la sensación de que ya se le metieron a robar a la casa. Trae eso en la mente. Más muchas otras cosas. Pero el chiste es que esos tres puntos están todo el tiempo en su mente, ¿no? ¿Y quién no los tendría en su mente? ¿A quién no le ha pasado que cierra la puerta de su casa cuando sale? Camina un ratito y luego dice, sí, cerré la puerta y te regresas a ver si sí la cerraste, ¿no? Algo parecido. Pero pues tiene que dar función, entonces no se puede regresar. Entonces esto es la situación que plantea, ¿no? La pregunta que él plantea bajo todo esto es que bajo qué ambiente laboral supone uno que se va a desarrollar mejor el actor. La respuesta es un poco obvia. Evidentemente, en la situación número dos, que si la recuerdan, es el ambiente laboral es lo más chido posible, ¿no? Todo el mundo se desarrolla con, pues sí, con gentileza, con amabilidad, con su mejor intención, ¿no? Y ese es el capítulo 2. El tema con ética y disciplina de Stanislavski, ese capítulo, esa anécdota, está partida en diferentes subcapítulos. Que si uno le quita el título al subcapítulo, se podrá dar cuenta que es una historia más o menos continua. Y volvemos a este punto, ¿no? Eh, la necesidad de un ambiente laboral sano, la necesidad de un ambiente laboral que te proteja del mundo externo y pues que te separe un poco del mundo externo. Si uno se pone a pensarlo, es el mismo efecto que se plantea o que se planea dar al espectador. Un momento de paz, un momento de tranquilidad dentro del caos cotidiano. Es muy interesante que ese efecto que se plantea hacia la audiencia, Stanislavski lo plantee, pero para quien va a dar la función a la audiencia, ¿no? Luis de Tavira, volvemos a citar a Luis de Tavira como en el capítulo anterior, Luis de Tavira, en Hacer Teatro Hoy, habla del espejo. El teatro es un espejo, donde el ser humano puede ir a verse y entenderse mejor.
lo que decíamos antes, ¿no? El automejoramiento y el autocuestionamiento. El, famosamente, el oráculo de Delfos decía, conócete a ti mismo. En la puerta del lugar donde ensayaba Stanislavski, cuenta la leyenda, decía, conócete a ti mismo. Y a partir de ahí, pues era más fácil, ¿no? Conocer a los demás. Si uno sabe que cómo es uno, podrá tener empatía hacia cómo es el otro. Podrá conocer mejor a las personas. Eh, pues son dos situaciones en esta historia que contábamos. Dos situaciones que pueden dar un resultado en la persona completamente diferente. Un actor llega con todo lo anterior en mente y el ambiente es una mierda, pues lo que va a resultar es un actor harto, deprimido, estresado y completamente sin ganas de dar su mejor función. Porque pues, ¿cuál es el punto? Si voy a llegar a hacer mi mejor esfuerzo y de todas maneras mis cosas las van a mover, no me van a dar el pie necesario para que yo dé mis líneas, mi interpretación se va a ver manchada por faltas de comunicación entre yo y el director. Estoy muy frustrado por esto que me está pasando en la vida personal, no logro una situación de paz, ¿no? O pasa lo otro, el ambiente laboral es bueno, la situación personal es mala, pero se ve un poco opacada por la bondad del espacio laboral, del teatro. Y aquí es en donde Stanislavski hace hincapié en dejar los zapatos sucios afuera. El ambiente laboral debe ser separado del ambiente personal. Esto lo lleva un poco al extremo, creo yo, cuando habla de que con los otros no deberías hablar de tu vida privada, deberías hablar del trabajo y de los ensayos. Obviamente, el ser humano necesita conectar de alguna manera y obviamente pues es casi evidente que se tiene que conversar con la gente, ¿no? Sobre cualquier cosa. Obvio, Stanislavski prioriza el trabajo, pero puede ser qué vas a comer, qué comiste ayer, qué hiciste ayer, cómo estás, qué opinas de... O sea, pues preguntas naturales en una conversación y en una convivencia humana, así se crean los lazos, ¿no? Entonces, pues es un capítulo interesante en el sentido de que resalta por su falta de stanislavskismo. No sé si eso exista, pero resalta porque no viene con la continuidad con la que venía el capítulo primero, ¿no? Estos a rajatabla, ¿no? Un actor tiene que ser así, 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 y la, el arte va a su destrucción porque no están los estándares altos, ¿no? O sea, sí, es el primer capítulo y el segundo es como, les voy a contar una anécdota y empiezan a reflexionar un poco como parábola, ¿no? Entonces, pues es curioso ese capítulo 2 y entendamos también que, pues, lo que enfatiza Stanislavski es un poco también la justificación del libro mismo, ¿no? Aquí lo tengo en mano y reza de las de acá. He mencionado dos experiencias diferentes del actor y dos conjuntos de condiciones diferentes en el teatro. Estoy seguro de que está muy claro por cuál de estas alternativas que he mencionado sentimos preferencia a la mayoría de nosotros. El ambiente sano, es a lo que se refiere. Sin embargo, lo que no está aún muy claro son los métodos a emplear con el fin de alcanzar los felices resultados que todos deseamos. Aún así, estos métodos son extremadamente sencillos. Protege tu teatro libre de todo cuanto sea negativo. Entonces aparecerán las condiciones favorables para el trabajo artístico. Serás capaz de crear el sentido de pertenencia que es vitalmente necesario para cualquier representación o teatro. No debemos entrar al teatro con los zapatos sucios. Es esencial sacudir el polvo y la suciedad antes de entrar. Y evidentemente es una metáfora, ¿no? Digo que también hay gente que literalmente se quita los zapatos sucios, ¿no? Es como una onda de arte marcial, ¿no? Como los luchadores cuando entran al ring, que
Ustedes, tú, te fijas, a veces raspan los zapatos que traen, las botas que traen en la orilla del ring, ¿no? Es para limpiarse antes de entrar al ring y no ensuciarlo. Una señal de respeto, ¿no? Pues un poco eso, es una señal de respeto hacia tu trabajo, empezar a separar la vida personal, ¿no? Empezar a separar los vicios personales. Ok, tengo el pequeño y molesto don de la envidia. Bueno, pues aquí no jala, en el teatro no jala la envidia, porque la envidia invita a sabotear el trabajo de otros, la envidia invita a la grosería, ¿no? Invita a conseguirlo por cualquier medio. Un poco está conectando este podcast de una manera impresionante, un poco como la media hora que hablábamos antes, ¿no? O sea, a cualquier costo, ¿no? A la productividad a cualquier costo. Hacer, a cualquier costo. Y no, sí es bueno estar haciendo muchas cosas. Es bueno porque te generas un sustento, ¿no? Pero, pues es malo si lo haces sin un freno, ¿no? Sin un borde, sin un límite. O límites, como podrían ser. La ética y la disciplina que se requiere para ser actor. Y empezar esa disciplina por el autoconocimiento y también porque el ambiente laboral es una cosa seria para todos los presentes en ese ensayo, en esa función. Es importante conocerse y mejorarse para no entrar con los zapatos sucios. Es primordial ese nivel de conocimiento, ese nivel de autoconocimiento. Y ojo, no siempre puedes sacudir toda la mierda que traes tan solo haciendo el ejercicio mental o como, ¿cómo se llaman estas eh, declaraciones, afirmaciones positivas, ¿no? Voy a ser un buen actor, voy a ser un buen compañero de trabajo. No, ¿sabes? No porque te lo repitas y te lo repitas y lo repitas, pues actuarás de esa manera, ¿no? Las circunstancias cambian y luego, pues el contexto no te ayuda a conseguir lo que tú te propones, ¿no? Entonces, sí tratar es un buen inicio. Yo creo que eso es a lo que se refiere Stanislavski, ¿no? De empezar a tratar de disociar una cosa de la otra es un buen comienzo para que el producto, es una cosa que también hemos estado hablando en la COE de inicio en Instagram, los miércoles de filosofía, el producto. Aristóteles hace una distinción en ética nicomaquea sobre los fines del arte y las ciencias, y las acciones y las elecciones. Y él habla de que el arte, en la mayoría de los casos, lo que queda del arte es un producto, no una acción. Y todo el mundo, o todas las cosas, él dice, Aristóteles, eh, tienden al bien. Es aquello a lo que todas las cosas deberían aspirar, el bien. Claro, el bien y un fin, ¿no? Pero el bien, el bien convivir, el bien actuar, el bien dialogar, el bien comprender y el bien asimilar. Asimilar que si tú eres actor, no hay mucha necesidad de que te pongas a dirigir. Si tú eres director, no hay mucha necesidad de que te pongas a, no sé, reescribir. A menos de que lo necesites o que sí sea completamente necesario, pero no hay necesidad de que tú te pongas a escribir. Si tú eres productor, no hay necesidad de que te pongas a dirigir. Entonces, hacer una distinción jerárquica, incluso podría decirse, ¿no? Hay un... es una palabra que me da mucha risa, pero hay un organigrama, ¿no? En el teatro. Se debe de respetar. Tú eres actor, no eres escenógrafo. Tú eres director, no eres actor ni escenógrafo. Tú eres productor, no eres director, actor o escenógrafo. No, o sea, cada quien tiene sus responsabilidades, hay una división clara.
tú eres Hamlet, no eres el papá de Hamlet, entonces no te preocupes de la metodología de quien está siendo el papá de Hamlet, ¿no? Preocúpate por ti. Y en su debido caso, en su debida situación, preocúpate por el colectivo, ¿no? En el momento de función, en el momento del ensayo, pues sí, revisa el trazo general, revisa las notas que le están dando a los demás y asimílalas y ve qué te sirve y qué no y qué puede funcionar para mejorar tu situación en una función, en la función, en cualquier función. Es necesario la inspección y la autoinspección. Creo que esto ya lo habíamos hablado en algún episodio anterior. La inspección y la autoinspección se vuelven factores constantes en la actuación. Rima bastante, pero es real. Es completamente real. La inspección y la autoinspección son importantes en la vida cotidiana, pero en la actuación sobre todo. Y la actuación siendo el arte de lo humano, pues obviamente se resalta más las cualidades que se deben de trabajar. Y dentro de esas cualidades que se deben de trabajar, Stanislavski también hace no en este capítulo, pero en el capítulo anterior, hace un encargo muy interesante. Creo que ni siquiera es el capítulo anterior, creo que me estoy adelantando. Pero hace un encargo muy interesante y él se cuestiona cómo se puede manejar mejor la disciplina y la ética. Y él dice que una manera muy buena de mantener la disciplina, si eres actor sobre todo, evidentemente es su rubro que se está encargando, entonces si eres actor, pero creo que también como persona, eh, como ciudadano del mundo, eh, una manera muy buena de mantener la disciplina es tener un entrenamiento constante, una higiene y buena alimentación y una ética. Dejaré que lo mediten un rato. Una ética, una higiene y un entrenamiento constante. Interesante, ¿no? Muy interesante. Un entrenamiento constante. Un entrenamiento constante, yo agregaría tanto de las tres como de las tres cosas que se mencionan, como físico y mental. Bueno, que la ética es como un entrenamiento mental, ¿no? Pero un entrenamiento, una higiene y buena alimentación y una ética. Y todo esto tiene que ser constante. El ser humano en esos tres rubros, entendiendo alimentación y higiene como un solo rubro, en esos tres rubros el actor puede empezar a entrenar su disciplina y su ética. Si se logra tener esas tres cosas. Muy bien. Muy bien, señor Konstantin Stanislavski. Punto para usted. Si, si uno tiene una ética al momento de trabajar, yo llego media hora antes a mis ensayos, yo lavo mi vestuario después de cada función o no. Yo tengo que tener un cuaderno en donde apuntar qué aprendo en cada ensayo o no. Yo tengo un guión impreso en donde lo hago trizas con anotaciones, lo llevo a todos lados o no. Hay gente que lo trae en el teléfono. Llevo mi teléfono cargado todo el tiempo. Llevo algún amuleto todo el tiempo. O sea, este tipo de como detallitos, manías que cada quien tiene para sí y luego para el otro, ¿no? Yo no juzgo, yo entiendo, o sea, cualquier lo que sea. Tener eso claro, tener una buena alimentación. Ahí yo agregaría alimentación física y mental, ¿no? Leo constantemente ciertos temas, aprendo ciertos temas, me alimento bien, tengo una dieta balanceada, tanto mental como física, una higiene también mental como física, no me estoy pegado al teléfono 18 horas, ¿no? O no sé, lo que sea que pueda cubrir una buena alimentación y una higiene sana, ¿no? Y un entrenamiento constante, tanto de las primeras dos como
físico y mental, ¿no? Bueno, señor Stanislavski, usted le ha dado al clavo, creo yo. Tres cosas que el ser humano, el actor, puede emplear para tener una mejor ética y disciplina, y creo que el ser humano también. Una dieta balanceada, una higiene y un entrenamiento constante y una ética. Una ética. Y ahí volvemos a lo que decíamos antes. No, este podcast está quedando chulo, de veras. Volvemos a lo de antes, ¿no? Una cosa que sirve mucho es voltear al pasado. Y un poco, pues de esto se está tratando, lo acabo de Dionisio, ¿no? Voltear a qué dijo Stanislavski de la ética y disciplina del actor. ¿Cómo puedo ser un mejor actor? Bueno. ¿Cómo puedo tener una ética? Bueno, Aristóteles decía tal. ¿No? O sea, ir explorando esas cosas. Esos, esas preguntas recurrentes de la humanidad. Digo, no tienes que responderlas todas, pues, pero pues está bueno tener una noción de las respuestas. Las preguntas son las que importan. Todas las respuestas ayudan bastante. Y, y eso es una tarea complicada, agregaría yo, en un mundo como el que tenemos ahora, con la rapidez que tenemos ahora. Ahora que, pues que todo va a velocidades increíbles. Yo no sé si alguien esté siguiendo el ambiente tecnológico de inteligencia artificial, pero, o sea, que alguien detenga esa cosa va a estar imposible. O alente esa cosa va a estar imposible. Y la inteligencia artificial siendo uno de muchísimos temas, ¿no? Pero es difícil mantener una ética constante, una disciplina constante, mantener un entrenamiento constante cuando tienes que ir, crear, hacer, pa, ¿no? O sea, es dificilísimo, pero, y quizá la búsqueda de eso vale la pena, ¿no? No es el destino, es el viaje, ¿no? Y volvemos a lo mismo, la autoinspección en ese camino. Una bitácora, un diario en donde yo diga, hoy no lo logré, hoy sí lo logré, hoy logré uno, hoy logré dos de esas tres cosas. Y lo digo también para mí, como nota personal, intentar lograr esas tres cosas. Una higiene y una dieta constante, sana, un entrenamiento constante, mental y físico, una ética personal, máximas propias, ¿no? Yo no hago tal cosa, yo hago solo tal cosa o hago tantas cosas, ¿no? Constantemente hago tal, estudio tal, aprendo tal. Y es una cosa global y es una cosa, supongo yo, que puede trascender los diferentes tipos de personalidad, diferentes tipos de personas que son globales, universales, ¿no? Stanislavski le dio el clavo. Muy bien, señor Stanislavski. Punto a usted otra vez. Ya lleva como cuatro. Pero, pues sí le sabía el señor. Si uno lo medita y lo piensa, ya lo sabía el señor. Algo por ahí iba, por ahí iba. Y todo derivado de una anécdota, ¿no? Una anécdota que él se inventó aparte. Pero, o que sí vivió, no sabemos. Tal vez sí vivió esa parte y nomás lo está camuflajeando. Un ambiente laboral horrible o un ambiente laboral sano. Con esas tres cosas puede romper la barrera de lo, pues sí, de lo intrascendente, ¿no? Que no se puede trascender, que no se puede transitar, de lo intransitable, como puede ser un ambiente laboral horrible, como puede ser una situación personal horrible, como pueden ser las dos juntas. Con esas tres cosas, sobre todo la ética, ¿no? Sobre todo el entrenamiento, ya la higiene y la alimentación, pues ya es un plus, pero el entrenamiento y la ética personal, puta, hace completamente la diferencia en un ambiente laboral horrible. Pero pues ahí está la clave, ¿no? Es un, es un grano de oro que deja Stanislavski, que me llama mucho la atención porque como que lo toca y se sigue, ¿no? Es una onda que me trae loco, como que
toca el punto, es una joya de punto, pero ahí la toca y la deja y se sigue. Y se sigue, y se sigue, y se sigue. Toca otro y se sigue, y se sigue, y se sigue. Un actor necesita una buena alimentación, una ética, una higiene y un entrenamiento constante. Porque si no, entonces en el vestuario, entonces es como, pues, oh, espérame tantito, ¿no? Y en una parábola, una anécdota, pues se toma 3 páginas, 4 páginas. Y lo demás es un renglón, 3 renglones, 4. Sí. Es un autor, como autor, es un autor muy inestable, creo yo. Y muy cambiante. Ahorita estamos nada más en este libro de ética y disciplina, pero a los otros libros le va agregando, le va quitando, le va poniendo. Y cambia mucho. Supongo que eso es bueno, porque denota que lo pensó bastante. Pero, pero sí, 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 sí. Y son 2 capítulos diferentes, entiendo, por lo que yo me acuerdo. Son 2 capítulos diferentes en donde trata estos 2 temas, ¿no? La anécdota y las 3 cosas necesarias. Pero muy, muy bien compuesta esa fórmula a la mejoría personal. Muy bien compuesta. ¿Saben qué estoy pensando? Estoy pensando que creo que este capítulo va a ser 1 hora nada más. Vamos a tener 2 llamados nada más el día de hoy. Creo que estuvo bastante reflexivo para mí este capítulo. Y está bien, así pasa. Pero creo que vamos a dejarlo en 1 hora hoy. Y pues son muchas cosas que llevarse a la cabeza, creo yo. Sin duda, yo me voy a llevar muchas cosas de esta grabación. Espero que quien esté escuchando esto sea capaz de inteligir su, su camino a través de tanta verborrea. Pero, pues sí, es un capítulo que yo, cuando preparé este capítulo, no pensé que fuera. Cuando preparé este episodio sobre este capítulo, no pensé que fuera tan importante, ¿no? Es el capítulo de la anécdota. Ok, así lo tenía yo categorizado. Es el capítulo de la anécdota. Sí, la anécdota que me la sé al derecho y al revés. Y como que no le di la importancia y ahora que la reflexiono en voz alta, me doy cuenta que sí tiene una gran importancia. No sé si sea fundamental en el libro, pero sí tiene una importancia mayúscula cuando se empieza a interconectar con diferentes temas del libro, ¿no? Y con la vida laboral y con el tema de la mejoría personal, ¿no? Es, es un buen capítulo. Reitero, el señor Stanislavski tiene un punto. Tiene un punto ahí. Eh, interesante. Interesante llevar a cabo esas 3 cosas que propone. Una dieta balanceada, higiene, ética y un entrenamiento constante. Ojalá se pudiera hacer así todos los días. Es muy complicado. Yo lo estaré intentando, pero sospecho que es muy complicado. Mantener como constante ese ciclo, ¿no? Eh, bueno, creo que sí. Esta vez lo vamos a dejar en 1 hora. Quien esté escuchando este capítulo, comparta, comente, escuche, reflexione, autocuestiónese, por favor. Yo estoy en ese proceso, el autocuestionarse. Eh, la cueva de Dionisio en Instagram, @la_cueva_de_Dionisio, para quien guste y mande. En ese Instagram están los links y tags para todas las otras plataformas. Esa es la matriz de la cueva de Dionisio. Lunes es teórico, miércoles es filosofía y viernes es producción. Espero algo de todo lo que dije haya servido para quien esté escuchando. Tengan un buen febrero y pues nada, nos vemos en la próxima con más.